El hijo se negó a tener hijos y debido a eso su madre lo echó de casa. Se quedó solo, descubriendo secretos familiares y encontrando paz solo al aceptar el pasado y perdonarlo. Mi madre me echó de casa porque no quería tener hijos. Al principio era solo tensión entre nosotros, pero luego se convirtió en un conflicto abierto que destruyó nuestra relación para siempre. Viví toda mi vida pensando que nos entendíamos, que éramos cercanos, pero un día me di cuenta de que era una ilusión. Ella esperaba que yo continuara con la familia y yo no quería eso. Cuando anuncié mi decisión, ella no pudo aceptarla. Al principio intentó convencerme, luego se volvió cada vez más estricta. Mi negativa a tener hijos fue una traición para ella. Ella dijo que por mi culpa su vida había perdido sentido, que no tendría nietos, que la había condenado a la soledad. No pudimos entendernos. Ella dijo que había vivido toda su vida para mí, esperando el momento en que pudiera abrazar a sus nietos, y yo estaba destruyendo sus sueños. Respondí que era mi vida y que nadie tenía derecho a obligarme a hacer algo que no quería. Ella no oyó. Finalmente me dijo que hiciera las maletas y me fuera. Pasó de repente. Una mañana ella simplemente dijo que no quería verme más. En silencio, sin emoción, sin arrepentimiento. Tomé las cosas que había logrado reunir y salí a un mundo donde mi madre ya no estaba. Ella cerró la puerta detrás de mí y no se arrepintió ni un momento. Al principio intenté vivir sola. Encontré un pequeño apartamento y comencé a trabajar más para tener dinero para el alquiler. Los vecinos no hicieron ninguna pregunta. No le conté a nadie lo que pasó en casa. Me daba vergüenza y no quería parecer débil. La vida sin mi madre resultó ser más difícil de lo que pensaba. La falta de calidez familiar, de apoyo o incluso de la simple oportunidad de compartir problemas era notoria. Me di cuenta de que no tenía a nadie más que a mí mismo. Pasaron los meses. Mi madre no llamaba ni escribía. Intenté establecer contacto, llegué a la casa, pero ella me ignoró. Ella vivía sola y no quería comunicarse con nadie. Los vecinos dijeron que la veían solo ocasionalmente y que parecía cansada y sola. Un día le llevé la compra. Dejó el paquete junto a la puerta y se fue. Sentí que esto no era solo una ruptura, sino un verdadero abismo entre nosotros. Ella aceptó ayuda, pero no quería verme. Sentí un frío que no podía explicar. Pasó el tiempo y comencé a reconstruir mi vida. Encontré un trabajo que me quitaba mucho tiempo y gracias a eso me resultó más fácil no pensar en mi familia. Pero el resentimiento permaneció. Me di cuenta que nos habíamos perdido el uno al otro para siempre. Luego llegó la noticia de que mi madre estaba enferma. La llevaron al hospital después de sufrir un derrame cerebral. Fui allí, pero ella no podía hablar, no podía explicar lo que sentía. Sus ojos estaban vacíos y eso me dolió más que su negativa a verme. Después del hospital, fue a un hogar de ancianos. Ella no quería que yo estuviera cerca. Me borraron completamente de mi vida. Pagué por su manutención, pero eso no restableció nuestra antigua relación. La vida me obligó a aceptar su elección y cambiarla. Mía. Perdí la esperanza en mi familia y comencé a encontrar mi propio camino. Pero en mi corazón todavía había esperanza de que algún día pudiéramos encontrar un punto común. Incluso si tuviera que pagar un precio muy alto. Después de que mi madre ingresó en un hogar de ancianos, mi vida continuó cambiando. No volví al pasado, pero repetí nuestra historia una y otra vez en mi mente. Decidí que ahora todo depende de mí. Comencé a prestar más atención al trabajo. Encontré un nuevo puesto en otra empresa. Esto requirió mucho esfuerzo y tiempo. Trabajé desde la mañana hasta la noche, tratando de olvidar el dolor y la soledad. Mis compañeros no sabían de mis problemas personales y yo no tenía pensado contárselo a nadie.
Solo vieron a un empleado perseverante esforzándose por alcanzar el éxito. Las ganancias comenzaron a crecer. Hubo una oportunidad de alquilar un apartamento mejor y comprar un coche. Sentí que estaba empezando a tomar control de mi vida. Pero en lo más profundo de mi alma, quedaba un lugar vacío. Un día, un nuevo compañero apareció en el trabajo. Era una persona atenta y amable. Al principio nuestra comunicación era formal, luego empezamos a intercambiar pensamientos sobre la vida. Ella no preguntó por mi familia, no me presionó. Ella estaba allí justo cuando la necesitaba. Este sentimiento de apoyo fue una verdadera salvación para mí. Comenzamos a pasar tiempo juntos fuera del trabajo. Ella me abrió otro mundo, un mundo de alegrías sencillas y pequeñas felicidades. Cada día comencé a comprender que la vida continúa y puedo elegir cómo vivirla. El pasado quedó atrás y por delante había una incertidumbre que era al mismo tiempo aterradora e inspiradora. Al mismo tiempo, mi madre poco a poco se olvidó de mí. Ella no respondió a mis cartas ni a mis llamadas. Dejé de esperar su reconocimiento y disculpa. Esta fue su historia y ella tomó su decisión. Empecé a pensar en el futuro, en querer tener mi propia familia, pero en mis propios términos. Me di cuenta de que mi decisión no estaba equivocada y que la verdadera felicidad no depende de las expectativas de los demás. Pasaron los años. Mi colega se convirtió en mi socio. Construimos nuestras vidas juntos, nos ayudamos mutuamente en los momentos difíciles. Ella me aceptó con todos mis defectos y dudas. Un día recibí una llamada de un asilo de ancianos. Mamá fue hospitalizada nuevamente. Esta vez su condición era más grave. Fui allí, aunque no esperaba ningún cambio en nuestra relación. En el hospital me di cuenta de que el tiempo no cura todas las heridas. Mamá estaba enferma y débil. Ella no podía hablar, pero sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en esos ojos que no podía descifrar. Me quedé sola con ella. Estaba dispuesto a ayudar, pero comprendió que el pasado no podía borrarse. Ambos nos convertimos en extraños para personas que alguna vez fueron familia. Esta reunión me cambió. Me di cuenta de que la vida es corta y preciosa. No te aferres al resentimiento. Pero también me di cuenta de que no todas las historias tienen un final feliz. Después del hospital, mi madre regresó al hogar de ancianos. Seguí ayudándola económicamente, pero seguía habiendo una brecha entre nosotros que no podíamos superar. Mi vida siguió adelante. Aprendí a tomar decisiones y no arrepentirme de ellas. El pasado está en el pasado y yo viviré en el presente. La vida después de la ruptura con mi madre comenzó a cobrar un nuevo impulso. Mi pareja y yo decidimos mudarnos a otra ciudad. Fue el inicio de una nueva etapa, donde el pasado se hacía cada vez más lejano y el futuro más cercano. El trabajo ocupó la mayor parte de nuestro tiempo, pero aprendimos a encontrar tiempo para nosotros. Viajamos, descubrimos nuevos lugares e hicimos planes conjuntos. El sentimiento de apoyo y comprensión mutua se convirtió en la base de nuestras vidas. Con el tiempo, desarrollé un sentimiento de paz interior. Comprendí que mis decisiones eran correctas, que había elegido mi camino y eso me trajo satisfacción. Sin embargo, a veces el pasado nos recuerda su existencia en momentos inesperados. Un día recibí una carta de alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Era mi ex hermana. Ella escribió sobre su madre, sobre cómo la situación había empeorado. Esto me hizo pensar. Debo volver a lo que intenté olvidar. Empecé a buscar respuestas. Recopilé información sobre la condición de mi madre y sobre su vida en un hogar de ancianos. Me di cuenta de que ella estaba sola, sin apoyo. Este sentimiento no me dio paz. Se lo conté a mi compañero. Ella me apoyó, pero enfatizó que tenía que estar preparado para cualquier resultado. Acepté, sabiendo que era mi elección. Después de eso, fui a un asilo de ancianos. Conocer a mi madre fue difícil.
Ella estaba débil y apenas hablaba. Nos miramos y ya no. Había entre nosotros la misma cercanía anterior, solo silencio y malentendido. Me quedé allí. Un tiempo, ayudando a las enfermeras, pasando tiempo con mi mamá. Ella no rechazó mi ayuda, pero tampoco mostró alegría. Esto me hizo sentir una mezcla de arrepentimiento y decepción. Durante este tiempo, comencé a pensar más en el significado de la familia y las relaciones. ¿Es posible sanar las heridas del pasado? Vale la pena intentar recuperarlo. Perdido, después de unas semanas, volví a mi vida. Mamá se quedó en la residencia de ancianos y yo volví a trabajar y a mi ritmo habitual. Más tarde, mi pareja y yo decidimos tener una mascota, un perro. Trajo alegría y nuevas emociones. El sentimiento de responsabilidad y cuidado me ayudó a recuperar mi fuerza. La vida estaba mejorando, pero a veces me encontraba pensando en lo que podría haber sido diferente si mi madre y yo nos hubiéramos entendido antes. Pasó el tiempo. Conseguí un ascenso en el trabajo, lo que me dio más confianza. Mi pareja y yo estábamos planeando un futuro juntos, construyendo una casa y pensando en tener hijos, pero en nuestros propios términos. Un día recibí una noticia inesperada: mi madre dejó este mundo inesperadamente. Esto fue un shock. Aunque estábamos muy lejos, sentí una sensación de pérdida. El funeral fue modesto. Nadie de la familia apareció excepto yo. Asumí todas las responsabilidades de la organización. Sintiendo el peso del pasado, después del funeral, me senté a pensar en todo lo que había sucedido. La vida no nos dio la oportunidad de reconciliarnos, pero me dio la fuerza para vivir y ser feliz. Han pasado varios meses desde el funeral de mi madre. Intenté seguir adelante con mi vida, pero el recuerdo del pasado me perseguía. Una mañana recibí una carta que inesperadamente cambió mi vida. Era un documento legal que confirmaba una herencia, una pequeña casa en los suburbios de la que nunca supe nada. Mi madre me lo dejó a mí. Aunque nuestra relación era complicada y lejos de ser ideal, fui a ver esta casa. Era viejo, con paredes agrietadas y habitaciones vacías, pero se sentía tranquilo y acogedor. La renovación requirió mucho esfuerzo, pero era lo que necesitaba en ese momento. Un nuevo comienzo. Comencé a trabajar en la casa, invirtiendo no solo mi dinero, sino también mi alma. Cada clavo, cada tabla se convirtió en un símbolo de mi recuperación. Mientras limpiaba, descubrí una caja con objetos de archivo, cartas antiguas, fotografías y cuadernos con notas de mi madre. Ella escribió sobre sus miedos y dudas, sobre por qué no podía aceptar mi decisión de no tener hijos. Sus palabras fueron una disculpa y una esperanza de perdón, aunque tardía. Esto provocó en mí una compleja oleada de emociones, dolor y comprensión al mismo tiempo. Al releer estas cartas, me di cuenta por primera vez de que mi madre también era una persona con sus propias debilidades y miedos. Ella no era perfecta, pero sus decisiones tenían razones profundas. Me ayudó a dejar atrás viejos resentimientos. Sentí que podía seguir adelante sin la pesada carga del odio en mi corazón. Mientras tanto, mi vida personal también iba cobrando impulso. Mi pareja, que estuvo conmigo en estos momentos difíciles, me reveló sus secretos y su pasado. Entendí que cada uno de nosotros lleva sus propias cargas y el verdadero amor es aceptar todo lo que fue y es. Juntos planificamos el futuro, nuestro hogar y la oportunidad de formar una familia en nuestros propios términos. Un día, un hermano que apenas recordaba regresó inesperadamente a mi vida. Él vivía en otra ciudad y nuestros caminos se separaron hace mucho tiempo. Su aparición trajo consigo emociones complejas y muchas preguntas. El hermano habló de su vida, de la soledad y los sentimientos de abandono que había experimentado durante muchos años. Me hizo pensar en el verdadero significado de la familia. Comenzamos a reconstruir nuestra relación, encontrando puntos comunes después de muchos años de separación. El sentimiento de apoyo y pertenencia.
Restauró mi fe en lo mejor, pero de repente sucedió algo que no esperaba. Resultó que la casa que heredé no pertenecía solo a mi madre. La mitad de la propiedad pertenecía formalmente al hermano. Yo no sabía nada de esto y fue el comienzo del conflicto entre nosotros. Nos encontrábamos en lados opuestos de las barricadas. El idilio familiar se derrumbó bajo el peso de disputas legales y malentendidos. Comenzaron las pruebas, que fueron agotadoras tanto mental como físicamente. Sin embargo, no podía permitirme arruinar toda nuestra nueva relación debido a mis propios derechos. Intenté llegar a un acuerdo con mi hermano, buscar compromisos, pero cada paso solo provocaba nuevas disputas. Fue una lección de vida. Incluso las personas más cercanas pueden convertirse en enemigos debido a la incomprensión y el orgullo. Me di cuenta de que a veces la verdadera victoria es preservar la humanidad, no los derechos de propiedad. Al final, acordamos compartir la casa y utilizarla como lugar de reunión para celebraciones familiares y recuerdos. No fue perfecto, pero fue un camino hacia la reconciliación. Este periodo me enseñó a valorar lo que es verdaderamente importante, no las posesiones, sino las relaciones. Después de perder a mi madre y enfrentarme a mi hermano, aprendí a perdonar y aceptar. La vida continuó y yo estaba lista para nuevos desafíos, sabiendo que lo más importante era mantener mi corazón abierto, incluso cuando dolía. Han pasado algunos meses desde que falleció mi madre. Al principio pensé que podría superarlo fácilmente. Pero la realidad resultó ser más complicada. Recuerdos de infancia, discusiones y resentimientos volvían una y otra vez a mí. La vida se volvió cada vez más vacía. Fue como si me hubieran dejado solo en medio de mi propio destino. Un día recibí una carta inesperada, un documento oficial de herencia de mi madre. Era una pequeña casa en las afueras de la que no sabía nada antes. Esta casa, con todos sus defectos y necesidades de reparación, me fue dejada como herencia. No podía ignorar esta oportunidad que cambiaría mi vida. Fui allí para ver esta casa. Su fachada estaba cubierta de pintura vieja, las ventanas estaban agrietadas y el techo tenía goteras. Aún así, todavía había una sensación de comodidad en el interior que era imposible pasar por alto. Las habitaciones vacías parecían frías, pero tenían una historia, y eso era atractivo. Decidí emprender la renovación. Para iniciar un nuevo capítulo en mi vida. El trabajo en la casa era duro. Mi falta de experiencia en reparaciones no me impidió trabajar día y noche. Con cada pared pintada y piso reparado, sentí que estaba restaurando no solo la casa, sino también a mí mismo. Mi vacío interior se fue llenando poco a poco. Mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja. Contenía cuadernos, cartas y fotografías. Era una especie de crónica de los pensamientos y sentimientos de mi madre. En las cartas, ella explicaba por qué nunca podría aceptar mi decisión de no tener hijos. Sus miedos, dudas y decepciones fueron escritos honesta y abiertamente. Se disculpó por el dolor que me había causado a mí y a ella misma. Fue difícil leer estas palabras. Por un lado, sentí dolor y decepción. Por otro lado, comprendí que mi madre también era una persona con sus propias limitaciones. Ella intentó vivir como creía que era correcto, pero pagó un alto precio por ello. Estas cartas me ayudaron a dejar ir verdaderamente el resentimiento por primera vez. Sentí que podía empezar a perdonar y seguir adelante. Al mismo tiempo, mi vida personal no era fácil. La compañera que estuvo conmigo en los momentos más difíciles tenía sus propios secretos y un pasado que ocultó durante mucho tiempo. Creó tensión, pero tratamos de superarlas dificultades juntos. Comenzamos a planificar nuestro futuro juntos, imaginando cómo viviríamos en la casa donde actualmente yo estaba reparando las paredes y arreglando el techo. Un día, cuando apenas estaba empezando a olvidar el dolor del pasado, un extraño
Llamó a la puerta. Resultó ser mi hermano, de cuya existencia casi no recordaba. Él vivía lejos y hacía mucho tiempo que no hablábamos. Su aparición trajo consigo una ola de emociones impredecibles. El hermano contó lo solo que se había sentido durante muchos años. Nos dimos cuenta de que, aunque habíamos tomado caminos diferentes, ambos habíamos experimentado un dolor y una decepción similares. Nos acercó más. Comenzamos poco a poco a restablecer relaciones, a comunicarnos y a discutir el pasado y el futuro. Un sentimiento de familia estaba regresando a mi vida, pero de repente me quedó claro que la casa que consideraba completamente mía, no me pertenecía solo a mí. Hermano resultó ser copropietario y legalmente poseía la mitad de la propiedad. Este fue el comienzo de un gran conflicto. La relación entre nosotros comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que hemos estado construyendo en los últimos meses se encuentra amenazado. En lugar de unidad, hubo peleas y acusaciones. Comenzaron las pruebas, que fueron agotadoras tanto mental como físicamente. Este periodo me enseñó muchas lecciones. La vida no siempre es justa, e incluso los miembros de la familia pueden convertirse en enemigos debido a la incomprensión y el orgullo. Me di cuenta de que es más importante preservar la humanidad que defender los propios derechos a cualquier precio. Con el tiempo, mi hermano y yo acordamos compartir la casa y utilizarla para reuniones familiares. No fue una solución perfecta, pero nos permitió preservar al menos algo de lo que era importante para nosotros. La vida continuó y aprendí a valorar no las cosas sino a las personas que me rodean. Perder a mi madre y tener una relación difícil con mi hermano me hizo más fuerte y más sabio. Ahora estoy listo para afrontar nuevos desafíos, sabiendo que la verdadera fuerza reside en la aceptación y el perdón. Después de mudarme finalmente a la casa que me dejó mi madre, la vida tomó un nuevo giro. La distancia de mi antiguo entorno y la soledad me asustaron al principio, pero poco a poco se fueron haciendo más fáciles. Estaba haciendo reformas, mejorando el área, tratando de llenar cada rincón con mi energía. El sol de la mañana que entraba por las ventanas despertaba nuevos pensamientos y deseos. Parecía que cada día me acercaba más a mí verdadero yo, a quien quería ser. Al mismo tiempo, la sombra del pasado permaneció, la ruptura con mi madre, su resentimiento y su incomprensión sobre mi decisión de vivir sin hijos. En esta casa comencé a hacer una lista de mis objetivos. La vida después de romper con mi familia no fue fácil, pero fue mía. Estaba planeando iniciar un negocio que había soñado durante mucho tiempo con abrir, y finalmente comencé a recopilar información y preparar planes. La aparición de mi hermano dio un nuevo impulso. Aunque al principio tuvimos una relación tensa, cada vez encontramos más cosas en común. Poco a poco, comencé a sentir que no estaba completamente solo. Mi hermano me ayudó con las reparaciones y me aconsejó sobre cómo resolver cuestiones legales relacionadas con la herencia, pero los conflictos con él continuaron surgiendo. No todos los problemas podían resolverse pacíficamente y el proceso legal era agotador. Sin embargo, lo que más me preocupaba era que no tenía apoyo del resto de mi familia. No se comunicaron conmigo, no preguntaron cómo estaba, no me ofrecieron ayuda. Me sentí como si hubiera traicionado a alguien, pero traté de no pensar en ello. Con el tiempo, empezaron a ocurrir cosas inesperadas en la casa. Encontré cosas que no había dejado atrás, escuché pasos y noté que a veces las puertas estaban sin llave. Al principio lo atribuí al cansancio y a la imaginación, pero los acontecimientos se fueron haciendo cada vez más reales. Una noche, mientras trabajaba en el taller, oí voces suaves en la habitación contigua. Cuando llegué no había nadie, pero había una postal sobre la mesa que no recordaba haber dejado. Contenía fotografías antiguas de mi madre, mi hermano y yo, tomadas cuando éramos niños. Me hizo pensar en los secretos familiares que se escondían tras la fachada de la vida normal.
¿Realmente sé la verdad sobre mi familia? Un sentimiento de ansiedad y curiosidad al mismo tiempo me llenó. La búsqueda de respuestas me llevó a los archivos de documentos antiguos. Allí encontré registros que revelaban una relación complicada entre mi madre y su hermana que nunca había sido contada. Resultó que los conflictos familiares eran más profundos y complejos de lo que hubiera podido imaginar. En ese momento, me di cuenta de que mi camino no era solo luchar por mi propia vida, sino descubrir la verdad sobre el pasado que formó a nuestra familia. Decidí iniciar una investigación para encontrar respuestas a preguntas que durante mucho tiempo me atormentaban y me dejaban con una sensación de vacío. El primer paso fue contactar a los viejos amigos de mi madre. Comencé a recopilar testimonios, documentos y traté de comprender qué causaba su crueldad y falta de apoyo. Poco a poco fueron surgiendo hechos inesperados que trastocaron por completo mi idea de familia. No fue solo un descubrimiento emocional, sino una verdadera experiencia que cambió mi vida. Sentí que estaba al borde de algo muy importante. Esta historia no se trataba solo de mí, se trataba de todas las generaciones de nuestra familia, así que seguí avanzando, tratando de juntar las piezas del pasado y comprender lo que realmente significa ser parte de una familia. La vida continuó presionándome sin piedad y cada día me traía nuevos desafíos. Una vez que comencé a investigar mi historia familiar, surgieron más preguntas que respuestas. La búsqueda nos llevó a encontrar personas, cartas y documentos antiguos y olvidados hace mucho tiempo que revelaron poco a poco la verdadera esencia de nuestro pasado familiar. Cada fragmento de esta historia trataba sobre el dolor y la incomprensión, sobre decisiones tomadas bajo la influencia del miedo y el resentimiento. Vi cómo mi madre no solo se negaba a aceptarme con mis decisiones, sino como este rechazo era parte de un trauma más grande que había llevado dentro de ella durante muchos años. Su rigidez resultó ser una reacción defensiva, una máscara que ocultaba una herida de la que nadie quería hablar. Un día, durante uno de mis encuentros con una vieja amiga de mi madre, recibí una carta inesperada. Contenía su último testamento, del que ni mi hermano ni yo sabíamos nada hasta entonces. En este documento, mi madre admitió sus errores, pidió disculpas y me dejó la casa no solo como una herencia, sino como símbolo de un nuevo comienzo. Este fue un punto de inflexión. Solía pensar que estaba solo en este mundo, que mi familia me había rechazado para siempre. Ahora ha quedado claro, aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro todavía se puede construir. Solo faltaba elegir un camino, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando descubrí otro secreto. En un viejo armario, entre cosas olvidadas, se encontraban las notas que mi madre había guardado durante años. Todo estaba allí, sus miedos, sus experiencias, sus pensamientos sobre mí y mi hermano, sobre nuestras vidas y su propio destino. Estos registros revelaron un panorama completamente diferente. No fue solo un malentendido lo que alejó a mi madre, sino una profunda lucha interna que no podía afrontar. Al leer estas páginas, me di cuenta de que toda la tragedia familiar fue el resultado de problemas no resueltos y palabras no dichas. Su miedo a perder el control, a vivir en un mundo donde solo se la valora a través de la tradición y las expectativas, la ha llevado a actuar de forma radical y cruel. Entonces me di cuenta de que podía cambiar mi vida no luchando contra el pasado, sino aceptándolo. Con el entendimiento de que incluso en las relaciones más difíciles, todavía hay lugar para el perdón y la esperanza. En estos últimos días, mientras permanecía en casa, sentí que poco a poco iba dejando ir el dolor y el resentimiento. La paz y la libertad interior se convirtieron en mis nuevas compañeras. Aunque mi camino fue difícil y solitario, me llevó a una comprensión más profunda de mí mismo y de mi familia. A partir de ahora, podría construir mi vida en mis propios términos, sin miedo al pasado ni someterme a las expectativas de otras personas. Mi madre dejó no solo un vacío, sino una lección que nunca olvidaré. La vida continúa y estoy dispuesto a aceptar
Lo que sea que traiga. Esta fue mi verdadera liberación, dejar ir viejas heridas y abrirme a un nuevo comienzo.